Cuando te piden orientación, sobre todo en el proceso del aula, ¿no? En el proceso pedagógico, que te piden una orientación, uno tiene que saber leer a la persona, aprender a escucharla, aprender cuáles son las necesidades y tratar de jugársela. Me parece que no estoy hecho para esto, para el arte. Y ¿sabes qué me dijo mi vieja ese día que llegué, angustiado del taller de Castillo? Me dijo, andá a dormir que mañana va a ser otro día. El camino del arte es algo que hay que tomárselo con calma y hay que perseverar. ¿Viste? No es una psicología floja la que hay que tener para bancarse los trapos, ¿viste? Quien se la cree termina por crear cosas sólidas. Si lo vas a hacer, hazlo en serio. No tenemos que olvidarnos que todavía somos una especie que virtualmente está en la jungla, ¿eh? Máscaras son importantes, uno usa máscaras, uno no va a poder ser sincero el 100% del tiempo, ¿no? De hecho, son en breve los momentos, creo, donde somos sinceros. De verdad. ¿Y con qué hoy haces dinero? Y si tuvieras que llevarme la palabra podar Sí. a una palabra que va más con el proceso de una persona, ¿qué palabra sería? Bueno, es rara esa pregunta, entiendo igual lo que decís. Yo creo que podar tiene que ver también con la orientación del agua, por ejemplo, ¿no? Cuando uno pone piedras en el río y el agua se va, ¿viste? Orientando, uno pone piedras para que el agua vaya corriendo. Y yo diría, en el proceso de una persona, por ejemplo, conociendo a alguien, orientar a la persona, ¿viste? Me pasa con alumnos, me pasa con colegas, que a veces estás desorientado y temes pedir ayuda. Entonces uno, cuando te piden orientación, sobre todo en el proceso del aula, ¿no? En el proceso pedagógico, que te piden una orientación, uno tiene que saber leer a la persona, y digo uno para hablar de mí, ¿no? Aprender a escucharla, aprender cuáles son las necesidades y tratar de jugársela y decir, bueno, la piedra la pongo acá, porque sé que si pongo la piedra acá el agua se va a orientar, para que siga corriendo la cosa. Entonces diría, para volver a tu pregunta, que el podar sería así, orientar, ¿no? Al fin y al cabo, porque es eso, es una orientación. Vos querés orientar a que la planta crezca bien, querés orientar a que el agua se mueva de tal manera, querés orientar. Y orientarte también, porque orientar a otros es orientarte a vos mismo. A mí me ha pasado de estar completamente perdido, desesperado, no tener un mango. Y de pronto tenía 2 o 3 alumnos que seguían fieles en la iglesia y me ayudaban mucho a darles clases, porque los orientaba a ellos y me orientaba a mí. Yo estaba perdido por momentos. Y orientarlos era orientarme a mí. A veces ni siquiera compartíamos una lengua. A veces yo les tenía que hablar en inglés porque estaba viviendo lejos y igual a mí me orientaban, así que ellos me enseñan mucho, ¿no? ¿Y vos tenés una persona que te haya orientado en este camino del arte? Bueno, son muchos, ¿no? Yo creo que uno tiene familia de autores, así como hay familia, como digo, de autores cuando uno lee, que uno se va armando esa biblioteca personal, íntima, por lo menos en mi caso, que no estudié letras ni estudié en una academia, ¿no? Más bien soy un abandonador de carreras, ¿no? Así va, medio kilométrico, lo que me enseñó mucho también. Creo que hay una familia entonces de autores y en mi caso también una familia de personas que me orientaron. No podría decirte una persona. Sí te podría decir que las primeras experiencias como parte de un espacio de trabajo sí fueron fundacionales y en mi caso fueron dos. La poeta Claudia Massín, que fue una persona que a mí me formó durante casi un año de taller, ¿no? Donde yo iba con mis poemas y corregíamos. Y por otro lado, el taller, que fue un taller mítico en la ciudad de Buenos Aires, el taller del escritor Abelardo Castillo, que, como te digo, es un taller que formó grandes escritores y escritoras. No es mi caso, porque yo fui al taller de Abelardo un tiempo, al final de su vida ya, en la que él estaba profundamente lúcido, era bastante asombroso, tenía 84 años y yo salía de ahí con una intuición
que es algo que escuché decir de varias personas que formaron parte de ese taller, que era la intuición de que no importaba nada más. Cuando vos salías del taller de Abelardo Castillo, no importaba nada más que la literatura, ¿no? Y él me cita y me echa de su taller, por decirlo de alguna manera, porque en realidad, más que me echa, me señala la puerta y me dice. Porque él me insiste, y digo la palabra insistencia porque yo insistía en que no, y él insistía en que sí, y lo tuvo que escuchar, en que yo no estaba hecho en ese momento para escribir cuentos, ¿no? Que era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer eso, yo deseaba, ¿no? Eh, y después me di cuenta que no lo deseaba. Y él, me acuerdo que me citó, me respondió y me dijo, su capricho no me interesa. Lo que usted tiene ahora es capricho, usted quiere ser escritor y usted en realidad, por lo que veo en este cuento que hemos revisado en las últimas clases, usted es poeta, usted escribe poesía, usted además pinta, ¿no? Me dice, bueno, yo le diría que si quiere escribir narrativa, espere unos años, lea mucha narrativa porque a usted le falta, pero veo que acá tiene el material para la poesía. Así que apriete con eso, dedíquese a eso, es el momento. Le podría decir que se quede en mi taller, le podría decir que continúe, pero le estaría mintiendo. Y yo creo que me lo supo decir, tal vez porque vio a un pibe asustado, que era yo. Ahora sigo siendo asustado, pero ya no soy tan pibe. Y me tiró la posta, me tiró la posta. Yo salí de ahí llorando, hermano. Salí llorando. Me acuerdo que llegué, estaba mi vieja, yo vivía con mis viejos todavía, y mi madre, que siempre fue muy importante en el proceso. Yo llegué muy angustiado bueno, creo que le conté algo, le digo, me parece que no estoy hecho para esto, para el arte. Y ¿sabes qué me dijo mi vieja ese día que llegué, angustiado del taller de Castillo? Me dijo, anda a dormir que mañana va a ser otro día. Y eso para mí fue muy importante, ¿viste? Y años después lo entendí. Abelardo tenía razón. Y algo que también aprendí con él era que hay que saber escuchar a la gente que te orienta, ¿viste? Porque ahora estamos perdidos como generación en ese sentido. No sabemos bien a dónde orientar la brújula. Y los referentes están ahí, ¿viste? Y son otras generaciones. Nos cuesta escuchar a los ancianos, como las antiguas fábulas, ¿no? Porque es un tema muy antiguo, no es algo del siglo XXI. Nos cuesta escuchar a los ancianos. Nos cuesta escuchar a las personas que tienen la experiencia, porque los descartamos por jovato, ¿viste? Los descartamos por jovato. Y es un gran problema, porque nos va a pasar a nosotros también, que vamos a ser la generación y van a haber jóvenes capaz con cerebros, viste, con discos rígidos en la mano, con cámaras en el ojo, van a haber jóvenes, ¿no? Mutados tal vez, los jóvenes del 2050, y nosotros vamos a estar ahí, viste. ¿Te acordabas cuando hacíamos streaming? No, qué cosa de viejo nos van a decir, viste. Y ahí vamos a entenderlo. A mí me hizo muy bien eso, aprender a escuchar, en este caso a Abelardo Castillo, como te decía, a Claudia Massín, que Claudia es una poeta fantástica además. Así que esas primeras personas fueron por fuera de mi vieja y por fuera de mi educación en el Instituto Vocacional de Arte, el Labardén, que también fue muy importante en mi infancia y en mi adolescencia, donde estudié pintura, teatro, música. Y después, bueno, si tengo que empezar a decirte quién es, vamos a hacer esta entrevista algo muy largo, ¿no? Tenemos el tiempo necesario que para nosotros sea lo correcto para lo que queramos hablar. Justo tocaste ese tema de tu madre. Mamá. En tu casa, ¿era algo normal pensar en dedicarse al arte o era una utopía, algo raro, algo descontracturante en donde vos te criaste y te educaste? Mira, yo vengo de una familia que tiene polos opuestos. Por un lado, mi viejo se dedica a la carne. Mi viejo empezó laburando como comerciante de carne, con carniceros, en Quilmes, en Bernal,
Y mi viejo toda la vida se levantó a las 5:30 de la mañana para ir al mercado de cine de Liniers, lo sigue haciendo, aún con 75 años casi. Creo. Espero que no se ofenda, porque ya veo que le agrega algunos años. Y por otro lado, viste la historia de mi vieja, que mi vieja es actriz, es ceramista, es artista visual, trabaja en La Boca, en el Teatro Catalina Sur, y esos jovencillos que se enamoraron son mis padres hoy día. Es decir, mi viejo, que es un hombre de mucha sensibilidad, es un tipo que como mi abuelo y mi bisabuelo se dedicó siempre a laburar ahí con los animales, le gustan los animales, eh, a él le gusta sentirse vivo, ¿no? Arriba del caballito. Y mamá, en ese sentido, siempre supo orientarme, a mí y a mis hermanas, somos tres. Porque mamá siempre me dijo algo que a mí me sigue sonando acá, que es, si vos te vas a dedicar a algo, aunque sea, siempre me acuerdo que me daba ese ejemplo y me gustaba, aunque sea hacer mostacillas, hacelo con profesionalidad, me decía mamá. Viste, ponele garra, viste. Y mi viejo también, cuando yo publiqué mi primer libro del que me arrepiento, le llevo a papá el libro, viste. Yo a mi viejo no le pude llevar un título, porque tampoco lo deseé, viste. En cambio le llevé un libro. Y me acuerdo que se lo llevé y lo miró, viste, estaba sonriendo. Y me dice, yo le digo, papi, tengo miedo, porque el camino del arte es algo que hay que tomárselo con calma y hay que perseverar viste, no es una psicología floja la que hay que tener para bancarse los trapos, viste. Eso hay que decir. Hay que tener carácter, hay que tener confianza. Quien se la cree termina por crear cosas sólidas, pero hay que creérsela, hay que creer. Y mi viejo me dijo, para volver a él, me miró, me acuerdo, y me dijo, si lo vas a hacer, hazlo en serio. A mí eso me marcó, porque me di cuenta que no es moco de pavo, que al mismo tiempo, entendiendo que el proceso a veces es un valle de lágrimas, hay que tomarlo como lo que es, un proceso de trabajo, un proceso de disciplina, que es una palabra con la que tengo algunos problemas, pero que al mismo tiempo ilustra lo que quiero decir, de constancia, y viendo a mi viejo y viendo a mi vieja en el ejemplo, en las acciones, en el verbo, porque como dice el testamento, primero vino el verbo, en el hacer yo entendí que este camino, bueno, es largo, ¿no? Y no había que apurarse, solamente hacerlo día a día, ¿no? Así que siempre en casa hubo apoyo y en ese sentido me tocó en la ruleta un buen número. Tocaste muchos temas Soy yo. muy, muy interesantes. Yo sé que son las 11 de la mañana. Y en un momento dijiste una palabra. Sí. Dijiste profesión. Profesión. Me gustaría saber qué significado tiene para vos la profesión y al mismo tiempo cómo se pone en práctica. Profesión, profesar, profeta. Ninguno es profeta en su tierra. Profesión, profesor. Creer, ¿no? En mi caso, ojo, porque yo si bien estudié pintura, como te contaba, el Labardén, para mí fue muy importante el Instituto Vocacional de Arte, por sus fallas
y por sus aciertos también. Es un lugar, una escuela pública, donde yo iba todos los días después del colegio secundario. Yo fui a muchos colegios de chico porque mi viejo en un momento lo pierde casi todo, con el 2001, como muchas familias de clase media, le venía pisteando como un campeón, ¿viste? Papá venía laburando mucho y de pronto quiebra. No llega a fundirse, pero nos tenemos que mudar a otro departamento más chico y yo me cambié de colegio. Y mamá siempre, siempre nos llevó al teatro, mamá siempre nos dio educación artística, mamá siempre me mandó al colegio, mamá siempre estuvo ahí para decirnos, ante el momento más doloroso, vos tenés que ser capaz de poder buscar y encontrar un refugio. El refugio es muy importante. Y el arte en ese sentido es un refugio. A mí me salvó la vida. Bueno, capaz que estoy exagerando un poco. Creo que es mucho, pero, viste, fue un buen colchón cuando uno tenía que caer, ¿no es cierto? Y yo creo que mamá nos orientó para que ese sea el refugio de alguna manera, ¿no? Entonces, como yo tuve formación autodidacta, de alguna manera me tuve que labrar la profesión a raíz de poner el cuerpo, ser parte de diferentes seminarios. También estudié, hasta hace no mucho, fui parte del taller de un gran artista visual, un gran dibujante, Lux Lindler, que Lux también tiene su taller llamado Ancla de Tinta, y Lux es un artista que yo, por lo menos, sigo admirando y seguiré admirando por el resto de mi vida, porque es un hombre dedicado, que se la jugó, que se la jugó. Y, viste, en algún momento hay que jugársela, viejo, porque algo que te puede pasar que no es bueno, o por lo menos yo me di cuenta con el tiempo que no es bueno, es tal vez tener ese éxito, viste, prematuro. Eso puede ser peligroso porque en un mundo, en un mundo afilado, en un mundo jodido, en un mundo de la hipercomunicación, viste, hay que cuidarse de los estímulos, ¿no? Y cuando hay demasiado estímulo a veces puede fallar el sistema nervioso. Y hay algunas cosas que aprender tal vez, ¿no? Antes de que llegue lo que denominamos el éxito. Porque ¿qué significa el éxito, viste? No me quiero desviar mucho de tu pregunta, pero ¿qué significa el éxito? Es una pregunta que tenemos que hacer. Antes de llegar al éxito, Sí. que me parece que siento que es una palabra que resuena mucho en el interior del artista, eh, Y en el interior del país también. y en el interior del país, y en el interior de también de tener como un objetivo de vida, ¿no? Claro. De decir, bien, llegué a esta edad con este éxito, Claro. ¿no? Ujú. Bueno, antes de entrar en ese espacio, a mí me gustaría saber principalmente en qué momento sentí, si hubo un momento o fue un proceso de acontecimientos que te hicieron darte cuenta que podías o podés vivir del arte y que era tu vocación a pesar de las adversidades del entorno, de la mente, de las dudas, del miedo. Bueno, tu pregunta, vivir del arte. Yo me pregunto qué significa esa pregunta. Entonces yo repreguntaría, diría, ¿vivir del arte? ¿Sobrevivir del arte? ¿Vivir para el arte? ¿Morir del arte?
Parece un delirio, pero de niños vivimos, de adultos sobrevivimos. No tenemos que olvidarnos que todavía somos una especie que virtualmente está en la jungla, ¿eh? Porque el capitalismo nos permitió producir, el capitalismo nos permitió organizar el trabajo, el capitalismo nos permitió crear la plusvalía, pero seguimos siendo, tal vez, esos cuerpos en la jungla con el cortisol, ¿entendés?, en la cabeza, que aparece cuando aparece la fiera. Hoy la fiera ya no es el leopardo, porque al leopardo parece ser que lo cazamos y le sacamos el cuero para venderlo. Pero hoy día el leopardo es el desempleo. Hoy día el leopardo es, bueno, podríamos decir la depresión, la ansiedad. Insisto, yo tengo casa, tengo techo, tengo comida, tengo ahí un santo al que rezarle y doy gracias por eso. Pero, viste, hay gente que tiene que afilar la navaja, viste, para ir a cazar el mamut. Y a lo que voy es que vivir del arte es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Yo no creo que yo viva del arte, yo, sino que pienso que vivo para el arte, ¿no? Yo todos los días pienso en el dibujo o en la pintura o en el poema que corregí ayer. Todos los días estoy pensando, hojeando, hablando con algún colega. Todos los días intento alimentarme dentro de esta maraña de información que me ensucia la cabeza. Intento no matar el tiempo, siempre, porque es importante también el ocio, muy, muy importante. E intento entender que se necesita también el tiempo libre, ¿no es cierto? Para preguntarse a uno qué es lo que uno quiere hacer y cómo generar esos mecanismos. Y todo aparece, yo no creo que haya que forzar nada, ¿no es cierto? No es lo mismo forzar que buscar. No es lo mismo estar desesperado que estar buscando. Porque uno puede estar buscando desesperado, ¿no? Y eso no sale bien. En el amor tampoco parece ser. Viste que esas cosas llegan. Y no digo el amor como el amor íntimo sexoafectivo. Hablo del amor, el amor, ¿no? Como lo entendían los griegos, que es el amor como motor de supervivencia, ¿no? De otras cosas también. El amor por lo que uno hace, ¿no? Entonces, para volver a tu pregunta, yo no digo que vivo del arte, sino que sobrevivo del arte o vivo para el arte, ¿no es cierto? Eh, Eso. Bien. Me gusta este silencio para Mm. poder canalizar la información que me estás dando y es fuerte. Eh, es fuerte por el hecho de que yo también vivo para el arte Mm. y vivo pensando en arte y el arte al mismo tiempo se me presenta en muchas formas, ¿no? Y si tuviéramos que decir, o si tuvieras que vos decirme, ¿cuál es la obra en este presente que representa el arte que vos sos? En singular, la obra. Yo creo que hay muchas obras, pero entiendo. Podría decirte y enumerarte algunos artistas que a mí me entusiasman mucho, por ejemplo, ¿no? ¿Vos no te entusiasmás? Sí, sí. Me entusiasmo a través de ellos, ¿no? Con ellos. Digo, acá tenemos a la derecha una biblioteca donde hay artistas, poetas, narradores. En Argentina
Antonio Berni. Antonio Berni es una figura, es muy grande, ¿no? Él, y pienso en España, y pienso en Francisco de Goya, y pienso en Brasil, y pienso en tantos. María Bethânia, que es una cantante, es una intérprete brasilera genial. Son muchas ramas de la música, ¿no? Y muchas ramas del arte que me fueron nutriendo de lenguajes. Vamos a hablar propiamente de lenguajes, ¿no es cierto? En poesía, podría decirte que hay un gran poeta argentino llamado Héctor Biel-Temperley, que te recomiendo que leas, porque era un gran poeta, ¿no? Eh, Católico, ¿no? Era practicante, además era nadador de aguas abiertas. Yo hago natación y la natación a mí me enseña más que los talleres literarios y muchas otras cosas, ¿no? Eh, entonces, Antonio Berni, te voy a contar un sueño que tuve hace poco, que es un sueño que me persigue y lo odio profundamente el sueño, porque me dice alguna verdad. Nunca es igual, pero siempre es la situación. Yo laburé como mozo durante algunos meses en mis viajes, cuando vivía en Italia y después viví en Portugal, en España, en Brasil, y me tocó ser mozo para hacer unos mangos, ¿viste? Y en un momento del sueño, yo estoy sirviendo una mesa. Es un restaurante, ¿viste? Bueno, yo estoy con un chaleco, tengo una corbata, y esto lo digo porque me puedo ver en el reflejo de un espejo del sueño. Y hay un cliente que se está quejando del mal servicio, ¿no? Y yo sé que se está quejando porque tengo que ir a llevarle, no sé si una nota de algún tipo, no sé qué tengo que llevarle. Pero el tipo está enojado y llama al mozo. Y voy con la bandeja, con una nota, y cuando llego, eh, la persona que se está quejando está con una mujer que nunca logro reconocer en el sueño. Y el hombre que se está quejando del mal servicio es Antonio Ver, que es este pintor del que te hablo, que para mí es la figura, ¿no? Del artista que todo lo devora, ¿no? De hecho, Antonio Verne murió así, ¿no? Murió ahogado por un hueso de pollo, según las versiones oficiales. Eh, Después diría, eh, en Argentina, Mirta Dermisage, que fue una artista visual del carajo, perdón por mi francés, ¿no? Escritora, ella trabajaba con signos, una mujer que se ocupó de escribir, si se podría decir, un diario con signos que no significaban nada y a la vez que significaban todo. Y a la par de Antonio Berni está la figura que no sé si es tan, para mí es más importante de pronto que Antonio Berni, porque yo de chico veía sus libros, a veces me compraba algún librito de arte o en la escuela esta de la que te hablaba, el Labardén, yo iba y chumeaba algún libro, que es la figura entonces de Jules Solar. Jules Solar eh, es un artista que hoy día, después de 100 años, sí, 100 años, 110 años, sigue siendo una figura tremendamente poderosa, porque es un hombre que era curioso y que no se suscribió a una etiqueta. Jules Solar, este, por si no lo conocías, bueno, un pintor, acuarelista, dibujante, también fue lingüista, traductor, políglota, hablaba muchos idiomas, un hombre misterioso, creador del neocriollo, que fue una lengua, ¿no? que él inventó a partir de justamente el criollo, ¿no? El lunfardo, elementos del latín. Era un erudito, también era compositor de musical, inventó un artefacto que era un piano de color, el ajedrez, un ajedrez de su propia invención. Eh, Jules Solar, insisto, es un artista que no le tuvo miedo a las máscaras, ¿no? A las múltiples aristas de su arte. Y en mi caso,
que soy un humilde servidor. Yo escribo sobre arte, escribo poesía, hago pintura, dibujo. No me gusta definirme. También toco a veces la guitarra, canto en la ducha, qué sé yo, ¿viste? Eh, Intento tener buenas conversaciones con la gente que amo y admiro. No me puedo definir de una manera, ¿Y puedes definir tus ¿no? miedos? Ah, sí, le tengo miedo al fracaso. Entonces, ¿qué es el fracaso, no? Porque para volver a lo que te decía antes, ¿qué es el éxito? Pero para preguntarnos por el yin, tenemos que preguntarnos por el yang. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? ¿Qué es el éxito? Hacer guita. No. Bueno, hay gente que todavía cree que sí, ¿no? En un momento del materialismo, O ¿no? habría que también definir lo que es guita, A ver, bueno, claro. ¿no? Porque, Bueno, o sea, ¿qué te parece? Pero para un pibe, por ejemplo, que está, no sé, un pibe que vive, viste, al día, que tener un par de buenas zapatillas es tener éxito y que haría lo que sea para tenerlas. Y después tenés a un pibe de clase media que compra bitcoins, que por favor no compren libra, que ya vemos cómo terminó eso, porque quiere enriquecerse, porque le va a decir el sistema que, viste, tiene que hacerse rico y que es su culpa si no es rico y que eso es el éxito. Y se desmadran por hacer eso. Y luego llegan a lo que les dicen que es el éxito y después se les viene la sombra, viste, enorme encima. Porque tal vez eso no sea el éxito, tal vez, no sé, Lucas, tal vez el éxito tendrá que ver con, viste, formar un clan de afectos. Tal vez el éxito tenga que ver con ir adelante con tu deseo, loco. El poeta inglés William Blake, artista visual también, decía, quien desea y no obra engendra peste. Y es una frase fulera, ¿viste? Quien desea y no obra engendra peste. A veces nos hacemos los desentendidos con nosotros mismos. Y nos olvidamos que si no nos miramos al espejo y no nos preguntamos qué queremos ser, después cuando lo estemos haciendo, ¿viste? Nos puede traer problemas. Porque el fracaso, que es un miedo que tengo en concreto, sería... Va a sonar un poco grandilocuente decirlo así, ¿no? va a sonar como Traicionarme... tiene que sonar. Bueno, como tiene que sonar, gracias, gracias. Traicionarme a mí mismo, por ejemplo, ¿no? Pero para que me traicione a mí mismo tiene que haber una base primero. Entonces, mi miedo igual sería. Ahí está. ¿Tenés miedo de Traicionarme. traicionar a tu ego? Tengo miedo de traicionar algunos principios que creo tener, ¿no? ¿Cuáles son los principios que querés tener? Cagar a un colega. Ah, justamente, ¿no? Sería no cagar a un colega. Sería muy honesto decirte que mi principio es cagar a un colega. Eso. Mi principio tal vez sea no cagar a un colega, sea aprender a escuchar, ¿viste? Aprender a escuchar. A mis alumnos, a mis maestros, a mis colegas. Aprender a escuchar todos los días, pintar, dibujar, escribir. Aprender a escucharte. Aprender a escucharme también, aprender a escucharme, aprender a escucharlos. Eh, por momentos el viaje no es tan agradable y es oscuro. Eh, por momentos hay que entender que, como dice el director de cine de Lynch, David Lynch, tal vez los peces más grandes estén al fondo del mar, ¿no? Y el fondo del mar es espantoso. El fondo del mar parece ser que hay criaturas a las que no podemos acceder porque la presión nos mataría como especie, pero bueno, para eso están las cámaras. Y en el fondo del mar hay unas formas de vida que son secretas. Y bueno, tal vez tengan que ver con encontrar esos secretos, ¿no? Eh, y hay que bucear para eso. Hay que bucear. Yo tengo anotada una pregunta acá que a la hora de estar hablando Sí. juntos, la quiero modificar. Bueno, La pregunta es, ¿el arte es el mejor trabajo para vivir en bienestar? Y lo que quiero agregar es lo siguiente. O el arte es el mejor trabajo
para salir de la zona de confort? Son preguntas raras. La primera, yo no voy a mentirte a vos ni a la audiencia, ¿no? El bienestar no es algo que tenga que ver con hacer arte, no, para nada. Yo creo que hay que bancarse los bifes, ¿viste? No, 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 eso es algo que está bueno remarcar. Ante todo, no hablar mal de nadie. Es importante, ¿viste? Es como el tenis, ¿viste? Yo jugué un tiempo tenis y me acuerdo siempre de esto de que para que vuelva la pelota de una manera tenés que aprender a darle, ¿no? Hmm. O mi viejo también jugaba pelota paleta y me decía, tenés que saber pegarle para que cuando vuelva la pelota, vuelva en forma para que vos puedas volver a golpear. Y el karma es parecido, ¿viste? Cuidado con cosechar tempestades, ¿viste? Hay que tener cuidado, hay que guardarse e intentar, ¿viste? Tirar el aire más limpio posible. Y eso tiene que ver con la bondad. Y por eso le agradezco profundamente a mi madre y a mi padre, que son dos personas buenísimas, que me han enseñado eso, ¿viste? Que es importante la bondad. Y entonces, para volver a lo de la bondad, O al bienestar. bueno, ahí está, bienestar y bondad. El camino del arte es un camino repleto de malestar, repleto de malestar, porque tenés que perseverar. Y para perseverar, ¿viste? Tenés que tener una psicología. Y podés no tenerla también. Y está bien. Y si querés no tenerla, tal vez no la quieras tener, tal vez quieras pintar y hacer lo que tengas ganas de hacer y no meterte en el mundo de la competencia, por ejemplo, que es un mundo muy avispado y creo que en todos los ámbitos existe, ¿no? Esa rueda de carne en la que estamos todos un poco metidos, o por lo menos quienes. Quienes por ahí ya la vivieron o Claro, que hoy tienen ganas de... vivir de esto, ¿viste? Sí. ¿Viste? Pero hay que tener entonces, ¿viste? Cuero, porque el bienestar llega a cuentagotas, porque también te diría que hay que tener tal vez un oficio, hay que tener tal vez una vida paralela. Si tu papá o tu mamá te insiste con que estudies arquitectura, mientras te dedicas al arte, tal vez esté bien que estudies arquitectura, porque un oficio tal vez te puede servir de paracaídas, una vez decidas saltar del avión. Yo no creo que haya un camino, no creo que haya un camino, Lucas. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Vos crees que en el camino del arte que hay sufrimiento es malo? ¿Qué es el arte? El arte es el arte de frío, decía. Creo que, no sé si Charly García lo dice en una entrevista. Eh, Malo o bueno, honestamente, lo que sí es importante es no arrepentirse. Y para no arrepentirse hay que tratar, creo yo, en mi experiencia hasta ahora, de saber cuándo, viste, doblar el volante, saber cuándo frenar. Yo creo que esos golpes, esos porrazos, que son intransferibles, como la experiencia, hasta que no te la des, no te la vas a dar, y no vas a aprender, está más allá del bien y del mal. Hay que pensar más allá del bien y del mal. Es lo que es. Otro gran maestro, Yuyo Noé, me dijo una vez, Luis Felipe Noé, es lo que es. Y hay que divertirse. Es lo que es. Este es el camino. Y hay que tratar de llevarlo con perseverancia, de forma, ¿viste? Con bondad, siendo bueno hacia uno mismo, siendo bueno hacia los demás, y entendiendo, insisto, con que te vas a tener que topar con algunos problemas. Insisto, si querés hacerlo. Hay que dormir bien, hay que tomar tus vitaminas, tenés que alimentarte bien, cuidarte del alcohol, disfrutar del alcohol, pero cuidarte del alcohol, consumir las drogas que sean necesarias, pero nunca pasarse, y entender que el arte no tiene nada que ver con los excesos, en mi experiencia,
sino con la apertura del sentido, ¿no? Lo que te lleva finalmente a lo que entendemos por humildad. ¿Qué es la humildad? No sé si hay una definición. Yo creo que es entenderte como parte del todo, ¿no? Entendiendo que vos sos el centro, porque el ego es importante para el creador, pero entendiendo que también sos parte de un todo, ¿no es cierto? Los chinos lo tienen muy claro eso, como la idea de lo colectivo. El problema es convertirse en un ególatra, ¿no? Eh, Insisto, el ego está ahí, pero el ego en un momento te puede llevar a cosas terribles. Yo he visto gente que por el ego han hecho cosas terribles, ¿viste? Que no, ¿viste? Que han traicionado gente, ¿viste? Eh, y eso lo llevó, algunos lo llevó a buenos lugares, ¿eh? Porque también es importante recordar que acá no hay final feliz. Uno puede creer que sí lo hay de todas maneras, y Yo está creo, bien, yo creo ¿viste? que los buenos lugares igual también dependen Claro. del buen lugar para vos y el buen lugar para el Bueno, ahí otro. está, ¿no? Claro, claro, Es sí, sí, el sí. fin. Bueno, claro. Y en Perdón tu... si suena un poco derrotista. No, 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 no. O sea, No quiero serlo. vuelvo suena como tiene que sonar. Gracias. Y en tu camino, Sí, estábamos hablando del camino. el camino. ¿Qué, qué tuviste que sacrificar? ¿Qué tuve que sacrificar? Tuve que sacrificar noches. Noches. Hola. Ahí se están yendo. Besitos. Tuve que sacrificar noches con amigos. ¿Te acordás que siempre teníamos un amigo? Chicos, hoy no puedo, tengo que estudiar. ¿Viste? Bueno, Sí. yo tengo recuerdos varias ¿A vos te veces. pasó? Y me encantaba. No, ¿De ser claro. el que faltaba? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y en un momento me daba culpa y después no. Después dije, no, viste, está buenísimo. Mira. Chicos, hoy me quedo en casa pintando. Hoy me quedo en casa escribiendo. A veces me quemaba un poco el bocho, ¿viste? Porque al día siguiente decía, me hubiese quedado con mis amigos y mis amigas, me hubiese quedado tomando ese vino, ¿viste? Pero, ¿sabés qué? La mayoría de las veces no me arrepiento, ¿no? Era, che, chicos, yo me quedo acá haciendo esto, ¿viste? Y a veces te decían, pero sí, pero ¿qué tenés un examen? Te decían, ¿qué tenés que estudiar? ¿Medicina? O sea, que tenés que estudiar medicina para decirles que no. No podés, viste, dedicarte a hacer, como decía mi mamá, mostacillas y renunciar a esa noche de ocio para poder laburar, viste. Yo tuve que sacrificar entonces algunas noches con amigos, tuve que sacrificar haber estudiado alguna carrera que me dé un presente económico más sólido, pero insisto, no me arrepiento de nada, ¿eh? Yo no hubiese podido pintar, no hubiese podido escribir, no hubiese podido hacer lo que hago si no hubiese tomado esas decisiones. Y tuve que sacrificar normalidad. Porque también en un momento yo viajé muchos años y estuve de acá para allá y, viste, tuve algunos problemas de salud también en un momento, de los que por suerte me recuperé. Y no hablo de salud física, también salud mental, ¿eh? O sea, son algunos nubarrones que se vienen encima y esos también fueron sacrificios, ¿viste? Tal vez sacrifiqué vínculos, ¿viste? Tal vez sacrifiqué alguna estabilidad en mi vida, dinamité mi vida, como decía Alex, un amigo, dinamité mi vida algunas veces, pero tal vez uno tiene que dinamitar la montaña para crear algo, ¿viste? En ese sentido, tenemos que ser un poco geólogos de nosotros mismos, o sea, animarnos a hacer la montaña también. Pero ese es mi sistema, que es un sistema caótico. Yo no creo que haya un camino, insisto. Yo creo que hay fórmulas infinitas. He conocido artistas que estuvieron laburando toda su vida en el banco y que en paralelo hicieron una carrera interesante. Otra palabra que hay que preguntarse, la palabra carrera. ¿Qué significa la carrera? La carrera del caballo. Somos caballos en un hipódromo, ¿viste? La carrera. Son palabras que hay que preguntarse por qué las utilizamos, ¿viste? Y yo conozco, insisto, para volver a lo que te decía antes, artistas que, no sé, hay un poeta, Wallace Stevens, un poeta buenísimo, que laburó como, creo que fue corredor de seguros o era ejecutivo. Acá hay muchos casos, ¿no?
Por ejemplo, Fowl, un narrador, poeta, era publicista, todo el mundo lo sabe, vivía de eso, hizo mucho dinero con eso. Digo, probablemente haya que buscarse un oficio, que es lo que me dijo mi vieja también, ¿viste? En un momento me dijo, vos no vas a hacer guita con esto, me dijo, con la poesía. Hablando de la poesía, ¿eh? Vos no vas a hacer guita con esto, me dijo. Y me dijo lo que te dicen todos los padres, naturalmente, porque te quieren proteger, te vas a cagar de hambre. ¿Te acordás? Te vas a cagar de hambre, que es una famosa frase. Eh, y uno tiene que aprender a hacer caso omiso a eso, o aprender a generar algunas concesiones, a negociar. ¿Y con qué hoy haces dinero? Uh, Es una pregunta que prefiero no responder porque creo que el dinero es un tema tabú y es un tema que hay que cuidarlo, ¿viste? Es como un templo, no hay que sacrilegiar. Lo que sí te puedo decir es que uno encuentra las formas, de alguna manera. Uno encuentra las formas. Si uno tiene amigos y gente de confianza y gente en la que uno confía, el cariño es parte de esa operación también. Es parte de esa riqueza. ¿Viste? Insisto, El, siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Techo, colchón, comida, amor. Esas 4 cosas, uno se olvida que las tiene. ¿Viste? Y cuando estás en el momento más desesperado, golpeado, sin un mango, pero hacé lo que querés hacer, eso es una fortaleza que el día en el que tengas un mango, en el que puedas salir a comer algo, en el que te puedas comprar tus materiales, en el que puedas incluso viajar, tal vez ahí vas a acordarte de ese momento, ¿no? Pero hay que tener cuidado con lo que se siembra para ver lo que vas a cosechar. E insisto, mis amigos, mis socios, ¿no? Tengo ahí un círculo de gente con la que estoy muy agradecido, me han sabido ayudar. Así que hay que confiar en los amigos y bueno, después trabajar duro. y también esto de aceptar la ayuda Ah, y el sí, agradecimiento, sí, es muy importante eso. Hay ¿no? que tener cuidado con el orgullo, Lucas. El orgullo es terrible. A mí me ha pasado de perderme algunas cosas por orgullo, ¿no? Y he visto gente muy talentosa, perder y cerrar puertas por orgullo. Que el orgullo es el ego, ¿no? Y es muy importante pedir ayuda. Es muy importante pedir ayuda. La pregunta es cómo. Porque tocar puertas, Que lo hablamos antes de arrancar. tocar puertas es muy importante. Pero viste, a veces te tienen que quedar rojos los nudillos de tanto tocar puertas. Hay que tocar puertas con respeto, ¿no? Hay un poema del poeta inglés Ezra Pound, o artista, que Pound decía, depón tu vanidad, decía, ¿no? Que es un poema que también cita mucho el artista plástico Daniel Santoro, otro artista que me formó en mi formación política también, ¿no? Y en lo estético. Uno de los pocos referentes de una época que todavía quedan, ¿no? Depón tu vanidad, decía Ezra Pound entonces. Solo eres un perro de paja bajo la lluvia. Depón tu vanidad. Entonces ese poema, ese canto de Ezra Pound, como él lo tituló, me recuerda a que tenemos que sabernos parte de un todo, e insisto, aprender a deponer la vanidad, el orgullo y tocar la puerta. Y dejarse abrazar, loco. Porque cuando vos abrazás a alguien que está roto, que puede ser un colega, que puede ser un amigo, que puede ser un amigo colega, que hay que tenerlos también, eh, ahí ya entendés, ¿viste? Entendés que no hay que traicionarse a uno mismo, insisto. Sí, ¿No? es esto también de que uno a veces tiene vergüenza de abrazarse. Vergüenza es robar y no llevar para la casa, decían en mi pueblo, en Salto, provincia de Buenos Aires. Sí, la vergüenza, la vergüenza. Ese dicho es terrible igual, ahora que lo pienso mejor, porque, viste, eh,
Vergüenza, sí, qué sé yo, está bien igual tener un poco de vergüenza. Pero también está bueno ser un poco sinvergüenza, ¿viste? El que se la cree termina por hacer cosas, ¿viste? La creencia en uno mismo es muy importante, ¿viste? Creer en vos puede convertir tu angustia en la estrella más necesaria. Porque me ha pasado, Razón. ¿viste? Me ha pasado de estar angustiado, ¿viste? De estar mal y no tener fe en mí. Y está bien perderla. Pero ahí es donde los otros hacen importancia, porque el amor, ¿viste? No sé, mi pareja cree en mí y yo le agradezco por creer en mí. Mis viejos creyeron en mí, ¿viste? Y para vos creer en vos, otro tiene que creer en vos. Por eso es muy importante que te den amor en la infancia. A veces pienso en todas las personas que no tuvieron eso en la infancia, ¿viste? Y es jodido, porque es una semilla. La creencia en vos es una semilla. Otro cree en vos, luego cree vos en vos. Por eso yo insisto tanto con insistirle a mis alumnos en que crean en ellos mismos. Y hasta soy entusiasta. Tengo un alumno Juan, que tiene 15 años, es un adolescente, y él siempre me pone contra la espada y la pared, como fiel a su edad, ¿no? Y él me dice, vos sos muy optimista, me dice, conmigo. ¿Viste? Y yo le digo, no te equivoques, yo podría ser más cruel. Han sido crueles conmigo también, pero vos tenés que creer en vos, ¿viste? Hay que inyectar confianza. Porque a veces es un mundo de mierda. Cuando todo tira para abajo, ¿viste? Está bueno saber aferrarse a algunas cosas. Insisto con los refugios. El arte puede ser un refugio, ¿no? ¿Cómo son tus espacios, Fernín? Mis espacios. Bueno, por un lado tengo mi espacio de trabajo, que es mi estudio, donde me siento muy bien siempre. Tengo mi lámpara, tengo mis materiales, ahí dibujo, pinto, escribo a veces. Mis espacios son mis gatos, Alfredo y Dorotea. Mi espacio es mi hogar. Mi espacio es también Pivot, que es una especie de lugar donde pasan muchas cosas. Librería, también una pequeña galería de arte, no sé si definirla así. Marquería, donde suceden cosas. En el extraño barrio de Las Cañitas, donde ahí imparto clases también. Y mis clases son otro espacio también tan importante, una pequeña isla, donde dibujamos, pintamos, y oriento a algunas personas que quieren hacer su producción visual y también escrita, ¿no? Porque recordad que yo hago ping-pong entre ambas cosas, entre la escritura y el arte visual, ¿no? Una cosa descansa la otra. Así que mis espacios intento que sean un reflejo de mi intimidad, ¿no? Eh, y aprendo mucho en estos espacios porque estoy rodeado de gente maravillosa. ¿Tenés muchos alumnos en este momento? Tengo, la cosa viene variopinta porque tengo alumnas y alumnos desde los 17 hasta los 70 años. Y en cada franja etaria, ¿no? Uno puede encontrar eh, un aprendizaje nuevo, ¿no? Y como te digo, está todo yendo muy rápido, es un momento difícil para vivir. Siempre toda época tuvo su dificultad, ¿no? Pero esta época es una época con cosas realmente novedosas, eh, con cosas que tal vez sean irreversibles. Estamos en una revolución tecnológica y en una revolución productiva que es calamitosa también, ¿no? Porque están pasando cosas a las que hay que prestar atención, supongo. Por ejemplo, el antropoceno, que es una categoría discutida en las comunidades científicas, porque algunos geólogos afirman que no existe tal antropoceno, pero bueno, el antropoceno es esta etapa en la que estaríamos metidos. El ser humano está cambiando el ambiente, está cambiando el bioma y el medio en el que vive, eh, de una manera sin precedentes por el avance del postcapitalismo, ¿no? Por la sobrepoblación mundial, por las industrias
y el megaconsumismo que nos está llevando a nuestra propia extinción, ¿no? El antropoceno entonces sería aquella etapa geológica en la cual el clima se ve afectado por la acción humana. Es importante recordar esto para volver a insistir en la simpleza de las cosas. Techo, comida, colchón, planta si querés, casa. O sea, volver a lo simple. El arte quizás nos recuerde esto. Tocaste recién un tema que hablaste de esta época tecnológica que estamos viviendo. Sí. Me gustaría saber tu opinión respecto a si la inteligencia artificial está matando a los artistas. Bueno, hay un artista que yo respeto mucho, se llama Santiago Caruso, que es un ilustrador, dibujante buenísimo, y él está haciendo una campaña hace tiempo en las redes. Bueno, antes mencionaba a Daniel Santoro, eh, y ellos, por ejemplo, están por lo menos eh, dando a entender que la inteligencia artificial, bueno, está produciendo cambios sin precedentes en la generación creativa de las cosas. Yo la utilizo, sí, no voy a mentirte. La utilizo quizás para cosas más operativas, ¿eh? Uno después ve las cifras de cuánto agua se gasta para mantener los servidores en línea y es bastante espantoso. Pero dejando de lado el hecho maldito de la inteligencia artificial, yo a veces la uso. No me opongo a ella al 100%, pero sí creo que es importante recordar que el proceso creativo no puede verse mediado enteramente por la inteligencia artificial. Yo he conocido artistas que trabajan con inteligencia artificial, que hacen cosas geniales, pero conozco artistas que hacen cosas geniales que ni siquiera usan la computadora. Yo creo que hay que tenerle respeto, ¿eh? Porque para empezar, la categoría inteligencia artificial, yo no sé si es tan inteligente el asunto, ¿no? Yo creo que no hay IA que pueda reemplazar a la creatividad humana tan impredecible, ¿no? A este órgano espiritual que tenemos, que es el cerebro, tan potente, que recordemos que a la IA la creamos nosotros, ¿eh? Y también la podemos destruir nosotros. Así que, insisto, hay que estar atento a ella, porque reemplazar, viste, ponerle muletas al muñeco puede hacernos creer que sin muletas no podemos caminar, ¿no? Hay que tener cuidadito con la muleta. Cuidadito con la muleta. Si tuvieras que decirme en este camino del artista Mm, en el cual estás caminando mm, actualmente, mm, ¿qué repetirías y qué borrarías mm, de la experiencia mm. que tenés? Como un disco rígido. Bueno, supongo que no puedo hacerlo, ¿no? Así que vamos a jugar. Exacto. Y creo que no hubiese apretado tanto el acelerador, ¿no? No me hubiese obsesionado. Yo creo que tuve una etapa de obsesión bastante marcada. Y tengo colegas que me dicen, ¿no? Como, está bien. Hay que obsesionarse un poco en algún momento, ¿viste? Pero eso es muy personal. Yo tengo una personalidad obsesiva del signo de Virgo, con el sol en Virgo. Y tiendo a obsesionarme con algunas cosas. Yo creo que me hubiese obsesionado un poco menos en algún momento. Hubiese apretado un poco menos el acelerador, hubiese apuntado a más pequeño. Hay que recordar que hay escalones, ¿no? ¿No? Hay que respetar la etapa. Hay que recordar que el cuerpo va mucho más lento que la mente, que las plantas van mucho más lentas que la mente. Que la mente puede ir a años luz porque no tiene límites. Es maravillosa. Pero también eso nos puede desorientar. A mí me llevó al hospital, ¿eh? Esa velocidad. Así que me hubiese gustado bajarla un poco. Y por lo demás no me arrepiento de nada. El arrepentimiento, uno quizás debería ser capaz de, quizás, no lo sé, pero quizás debería ser capaz de volver a vivir su vida 1000 veces y tal vez no arrepentirse. Es importante
vivir de tal forma que el día de mañana no te arrepientas. Tengo recuerdos de siempre de gente, para volver a lo que decíamos al principio, de escuchar a los ancianos en la ronda, en la fogata, ¿no? Que muchos me decían, viste, hacé lo que quieras hacer. Decían, amalo, hacé, viví, enamorate, date la cabeza contra la pared. Y siempre tengo recuerdos de esa gente, viste. Capaz algún, no sé, puede ser algún amigo de mis viejos. Ya ni me acuerdo quién habrá sido, pero me decía, viste. Si lo amás, hacelo, no lo dudes, viste. A vivir que son 2 días, hacelo, viste, ponele garra. Pero insisto, no es un camino fácil, ¿eh? Y al mismo tiempo, si querés hacerlo, hacelo, ¿no? Pero ponete las botas, atate los cordones. Si te ataste los cordones, podés, ¿viste? Pero primero hay que aprender a atarse los cordones. Y yo tengo mucho para aprender. Tengo muchísimo para aprender. A veces me doy cuenta que me desconozco. Me veo al espejo, ¿viste? Entonces, hay que recordarse y mirarse desde afuera. Y no arrepentirse. Eso también está bueno, no arrepentirse. Es posible que el arrepentimiento nos lleve a grandes tristezas y a vivir peor. Porque al fin y al cabo se trata de vivir. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué pintamos cuadros? ¿Para qué componemos canciones? ¿Para qué escribimos? Sino para vivir mejor o tratar de vivir mejor, ¿viste? Hay artistas suicidas. A la gente le gustan esos además, ¿viste? A la gente le gusta escuchar que un poeta se mató, ¿viste? Porque a la gente le gusta ver a Cristo crucificado. La gente necesita un Cristo. A una persona que se sacrifique por nosotros. A una persona que haga lo que tal vez no nos animamos a hacer, ¿viste? Y tal vez haya que animarse, pero tenemos que ser buenos, ¿eh? Si no hay bondad no sirve de nada todo. Hay una película que recomiendo, bueno, hay muchas películas que uno podría recomendar, pero hay una película que recomiendo que a mí me hizo muy bien en su momento, que fue La Sociedad de los Poetas Muertos. Yo tenía 16 años. Es un lugar común hoy día, ¿no? La Sociedad de los Poetas Muertos, esa película, tiene buenos momentos. A mí me hizo muy bien esa película en la formación, ¿no? Y después, Patterson, la película de William Carlos, perdón, la película de Jim Jarmusch que habla sobre la vida de un poeta norteamericano llamado William Carlos Williams. Patterson, recomiendo mucho a quien quiera hacer literatura que vea esa película. Eh, y... ¿Vos viste la película cosas, ¿no? Las aventuras de Walter Mitty? No, che. ¿No la viste? No, la voy a ver. Se trata de un fotógrafo de la revista Life, Ah, pará, sí. donde a él ¿Sabes le que te pareces gusta... a él ahora que te veo? No, Tenés nada que un ver. aire, boludo. ¿Vos decís? Pará, eres un pibe que trabaja para la Rolling Stone. No, o No. sea, para la revista Life, donde se enamora de una chica Ah, y, no. y bueno, esta chica, digamos que él se imagina, todo el tiempo se imagina y sueña situaciones con ella, ¿no? Y sueña como lograr hacer la tapa de esta revista y etc, etc. Sí, Y en un momento sucede algo donde él empieza a vivir sus sueños. su sueño. Empieza a decir, no voy a solamente quedarme con el pensamiento y con la idea de, lo voy a empezar a transitar. Qué lindo. Y ahí empiezan a suceder todas las aventuras que él inconscientemente no se da cuenta que pone en acción y se termina transformando en esa persona que él soñaba. Claro. A mí es una película que me marcó mucho porque hay una parte de la película que él se encuentra con su fotógrafo favorito, el que él idolatra, y se lo encuentra en medio de la nada, en una montaña, ¿no? Porque lo estaba yendo a buscar. Y cuando lo encuentra, el fotógrafo estaba mirando de un lente, con un zoom tremendo, un puma o un tigre, no me acuerdo, súper exclusivo y específico, tipo muy difícil de encontrar, ¿no? Y en el momento que está por sacar la foto, no la saca. Y el puma se va. Y él le dice, ¿por qué no
no la fotografiaste? Me dice, porque a veces hay momentos de la vida que es mejor no grabarlos, no capturarlos. Es solamente estar presente. Y él hizo todo ese recorrido para llegar a encontrarlo. Se dio cuenta que cada paso que dio era importante. Y que lo importante a veces no es ese punto final, sino es todo el proceso. Claro. Y él se motivó y al volver entendió que la magia estuvo desde el momento que él arrancó a accionar. Bueno, hay una palabra que yo detesto, que es la palabra contenido. Yo sé que ustedes que son profesionales la usan mucho y está bien. A mí no me gusta. Bueno, ve el contenido. ¿Qué carajo es el contenido? Entonces, tal vez ese fotógrafo no quería capturar contenido, sino una esencia, ¿no? No es lo mismo esencia que contenido, ¿no? Envasado. Creo que a veces nos olvidamos de utilizar los ojos. Yo tenía 17 años cuando decidí renunciar a mi trabajo e irme de viaje para escribir y, bueno, vivir la vida, ¿no? Y me acuerdo que hubo una película muy importante que recomiendo a los televidentes, aunque ya no existan televidentes, sino que ahora, ¿qué somos ahora? ¿Consumidores? Y ahora... No, oyentes, porque tampoco es radio esto, sería espectadores. Espectadores. A los espectadores que nos están viendo a través de la pantalla, que vean un documental dirigido, no sé si está dirigido por él ahora que lo pienso, pero es sobre la experiencia del director de cine y escritor Alejandro Jodorowsky sobre la producción de una película que nunca fue, que fue una película que, bueno, que estaba en su ambición de hacer, Dune. Él quiso hacer Dune y no pudo por determinados problemas, sobre todo financieros, ¿no? Él quería hacer una gran película de una larga duración, que hoy día pudo haber sido tranquilamente una miniserie o una serie, pero en aquel momento el formato no existía. Y él quería hacer Dune, y él quería hacerla, hizo una gran producción, y al final nunca fue, se le pinchó el globo. Y ese día yo me di cuenta que yo quería dedicarme a esto, porque tal pasión, Alejandro Jodorowsky, que no es santo de mi devoción del todo él, pero tiene unas películas maravillosas. Y Alejandro, viste, mucha pasión, Jodorowsky, mucha pasión. Y si lo haces con pasión, que es la pasión de Cristo al fin y al cabo, ¿no? O sea, la pasión, que es algo muy antiguo. No hay que perderla, ¿viste? El camino de fama no significa nada si no hay una misión. ¿Viste? Que esos son la canción de Dárgelos. ¿Viste? La misión es importante. Porque después te mirás al espejo y te das cuenta que era todo falluto, ¿viste? Y es feo, ¿viste? Es feo. Yo a veces me encuentro mintiéndome a mí mismo, me encuentro mintiéndole a un otro. Mentir quiero decir decorar algunas verdades, ¿no? Decorar un poco la salsa. Un poco de pimienta hace falta, pero no demasiado. Y me encuentro, ¿viste? Me encuentro deformando los hechos por ambición. Y la ambición está muy bien, pero hay que regularla, ¿viste? Y uno usa máscaras, yo uso muchas máscaras. Esto es importante decirlo. Las máscaras son importantes, uno usa máscaras, uno no va a poder ser sincero el 100% del tiempo, ¿no? De hecho, son en breve los momentos, creo, donde somos sinceros. De verdad. Y las máscaras las hay que tener a mano, ¿no? Yo tengo máscaras, ahora tengo una máscara, por ejemplo. Trato de que sea lo más sincera posible, pero las máscaras son importantes. Y ni te hablo de, bueno, en el mundo del arte, si eso existiera, hay que saber ponerse las máscaras. O la careta, ¿viste? Lo que no significa ser un careta, ¿viste? No, o el personaje, ¿no? O el personaje. Que el personaje no te domine. Bueno, es difícil eso, ¿no? Porque ¿qué es el personaje? ¿Viste? Yo capaz que me creo el personaje, ¿viste? Pero, ¿viste? Lo importante, creo yo, es que creerte el personaje
tengas un momento en el día antes de que termine el día donde sepas que ese personaje no es tu conciencia, Bueno, tal vez. ¿no? Tal vez. Pero capaz que es un personaje interesante, ¿eh? Digo, Por tampoco estoy a supuesto. favor de eso de, viste, se comió el personaje, entonces dejó de ser una persona sincera. ¿Qué sé yo? Capaz que el personaje te comió y el personaje está buenísimo. O capaz que no. De hecho, suele ser más frecuente que no está buenísimo el personaje. Y que el personaje se come a la persona y la persona deja de ser humana y se vuelve, viste, Sí, pero también que es ser humano. un muro infrancable. Porque Claro. yo no creo que nosotros solo seamos humanos. Bueno, claro, ¿Sí? claro. Entonces, para mí el humano es Está bueno, sí. Está el bueno. vehículo para vivir acá, Claro, claro. pero creo que hay otro espacio en el cual podemos separarnos del humano, del personaje, Mm. de la careta. Sí, sí. Y que no todo sea medio económico, porque Es que ahí ya creo que pasa a ser otro tipo de lenguaje, sí, es muy cierto lo que decís. más energético. Es muy cierto. También es cierto que yo me dedico a dos oficios que tal vez eh, el rédito económico vaya por otro lado, ¿viste? Y que lleve tiempo. Por eso hay que tener cuidado con el éxito. Eh, que está buenísimo. O sea, está buenísimo tener. Bueno, igual esa palabra, ¿viste? El éxito. Está bueno que vos te sientas bien, que puedas pagar tu alquiler, que puedas pagar tus deudas, ¿no? Con lo que haces. Vender un dibujito, vender una pintura y con eso, viste, comprarte más material para poder pintar cosas mejores, poder pagarte el alquiler de un tallercito. Eh, yo como te digo, no voy a hablar mucho de esto porque prefiero no hacerlo, pero te podría decir que cosecho granos de diferentes hilos, ¿no? Y recomiendo tener un oficio, recomiendo que el arte no sea tal vez la primera fuente de ingresos al principio, ¿no? Lo que sí importa, Lucas, porque más allá de esto, más allá de lo material, más allá de lo económico, porque es algo secundario, es que sea tu misión. Vos podés ser taxista, podés manejar un Uber, podés ser repositor de un supermercado, podés ser picapiedrero, pero si vos llegás a tu casa y te pones a pintar, te pones a dibujar, te pones a componer, la cosa va a ir fluyendo. Podés ser lo que quieras, pero tiene que ser tu misión. Y si es tu misión en la vida, creo yo, lo demás viene después. Pero tenés que seguir y escuchar al corazón. Pero también el corazón puede ser oscuro, e insisto, es un valle de lágrimas. Por eso, todo eso de la arteterapia es anata. Para mí es anata. ¿Viste? Pinta tu mandala, está buenísimo. Pero arteterapia es terapia, pero es un lugar difícil, ¿eh? Ojo al piojo. Vas a salir fuerte. Vas a salir fuerte. Y no te vas a arrepentir. Y vas a sonreír, tal vez. Porque yo no me puedo quejar, insisto, tengo casa, techo, comida, buena familia, hago lo que quiero, hago lo que me gusta, ¿viste? Pero, insisto, hay que... Y si vamos a ir con una de las últimas preguntas, sí, em, que por ahí no tenés la respuesta directa, pero ojalá, igualmente ojalá que no. ojalá que no. Eh, si tuvieras que a mí decirme cómo poder pasar de un trabajo informal Mm, a profesionalizarme mm, en el arte, bien, ¿sí? sí. ¿Cómo, cómo se puede dar como ese escalón más arriba? Para empezar, presentando el telegrama de renuncia, que es un momento hermoso. Insisto, si no tenés a nadie a cargo, porque, viste, uno es solo, quiero decir, solo en el sentido de que no tengo una responsabilidad directa y nunca la tuve. Voy a ser sincero, todavía no tengo hijos, mis padres son autosuficientes, entonces pude tomar la decisión de mandar el telegrama de renuncia. En un momento tenés que jugártela, loco.
En un momento tenés que jugártela, tenés que decir, yo no voy a hacer eso, yo quiero ser esto. Y si vos te lo repetís a vos mismo, la cosa va a suceder, ¿viste? Somos seres de palabra, primero vino el verbo, insisto. Cuando vos lo decís y te lo repetís, sucede. En ese sentido, la superstición trae mala o buena suerte. Hay que tener cuidado con lo que se desea y hay que tener respeto con los dioses. Si vos deseás y si vos provocás a los dioses, tal vez los dioses te den lo que buscas, porque somos seres de superstición. Yo acá tengo mi altarcito, acá en la mesa está Pancho Sierra, que es el santo de Salto, el pueblo de donde yo en parte soy, mis padres son de allá. Pancho Sierra es un santo pagano, con una peregrinación gigante, muchos peregrinos y mucha gente gira en torno a Pancho Sierra, ¿no? Porque se dice que hace y hacía milagros, ¿no? Y también ahí a la derecha del Pancho Sierra hay un pequeño tótem de las comunidades bolivianas, ¿no? Que es un torito de la buena suerte donde uno puede ver diferentes talismanes, ¿no? Entonces a esto voy con la creencia, ¿no? Este tipo de fuerza uno la toma, ¿no? De una serie de íconos, ¿no? Que te recuerdan que probablemente si no confías en vos, si no pedís, si no cerrás los ojos, la cosa no viene, ¿no? Entonces hay que recordar que uno está en uno y que lo demás llega solo. Y al mismo tiempo no, no es que llegue solo, ¿no? Sino que hay que traerlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y al mismo tiempo llega en el momento que tenga que llegar y no a veces en el tiempo que uno quiere que llegue. Bueno, ahí está muy bien, ¿no? Eso está buenísimo, porque uno puede tirar, viste, de la soga, viste, y te vas a raspar la mano. Hoy estoy metafórico, aparte son Me gusta. metáforas malas. Lucrecia Martel habla de eso. Lucrecia Martel, bueno, yo también admiro mucho, ¿no? Esa es otra de las grandes. Lucrecia, creo que en una entrevista, no sé si fue en Gelatina, no, Gelatina no. Bueno, en una entrevista ella dice que hay que estar atenta al sonido, ¿no? En la producción de cine. Vos que te dedicas al cine o que estudiaste cine, ella dice que hay que estar muy atenta al sonido porque el sonido no es el sentido a priori activados cuando uno ve cine, sino que parece ser que es relegado por las grandes producciones, ¿no? Que es todo espectacular y visual y el sonido queda en segundo plano, ¿no? Ella El terror, insiste, si no, no existiría. bueno, pero se contradice la industria, ¿no? Porque, digamos, Ahí va. el cine de terror, vos podés verlo a oscuras, Mm, sin imagen, y es y tener terrible. miedo. Bueno, tal cual. Ella trabaja mucho con el sonido, ¿no? Entonces, el sonido, yo me pregunto, ¿cómo trasladamos eso a las artes visuales, por ejemplo, o a la literatura? Bueno, no lo sé, pero tal vez el sonido tenga que ver con saber apagar un poco la tele y en dejar de estar tan atento a tu alrededor y en escuchar. Por eso le agradezco a Lucrecia porque nos hace escuchar, más allá del cine, de la producción de imágenes. Saber escuchar, estar atento un poco a lo que pasa, ¿viste? ¿No? Porque estamos todos en la licuadora, ¿no? Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y cuidarnos. No nos olvidemos de nosotros. Fermín, antes de ir terminando, primero es, al principio, bueno, estuvimos charlando antes de comenzar a poner grabar y no te agradecí primero por abrirme tu espacio, tu ¿Querés, casa, tu querés- hogar. querés un mate? Ahora tomo un mate. Sí, sí. Primero agradecerte por el tiempo, eh, por formar parte de este presente, la verdad. Y A vos. me gustaría, como regalo para mí, saber qué elemento de este espacio Mm, representa tu pasado ujú. y qué elemento representa tu presente. Bien. Qué lindo. Gracias, porque justo tengo una historia muy linda que me pasó hace poco. Si me permitís, voy Por supuesto, sí, a sí. el objeto. Puedes salir del plano. ¿Querés pasarme el termo? ¿Que me sirvo uno? Matecito. Bueno, acá tengo un objeto muy precioso que es muy conmovedor.
dos objetos que se unifican en uno. No sé si nuestros televidentes pueden verlo. Ok. Ya luego hacemos un detalle, ¿no? Del asuntito. Dos historias breves que son parte de este objeto. Acá vemos a un soldado, probablemente es western, ¿no? De los soldaditos de plástico, montado sobre un leoncito. Este leoncito es parte de otros animales que tengo allá. Cuando yo vivía en Italia, yo tenía 23 años, estaba esperando el bondi, ¿no? Estaba esperando el colectivo en las afueras ahí de Florencia, que es una ciudad donde yo viví, donde trabajé y estudié. Y hacía un frío de cagarse. Estaba sentado esperando el colectivo y veo que a mi derecha, en el banquito, hay una mochilita, solita. ¿Viste? Pasan 10, 15 minutos y no veo que nadie la agarra. Y bueno, la abro, ¿viste? Y veo que adentro hay un montón de juguetes de niño, ¿viste? Era la mochila de un chiquito. Y había animales hermosos, además son leones, hay un mamut, hay un elefante. Y a mí me agarró una tristeza, porque digo, loco, el pibe se olvidó la mochilita con los juguetes que tal vez sean los juguetes donde él deposita tanto amor, ¿viste? Y bueno, no podía hacer nada para devolverlo, porque no había un contacto, nada. Y dije, yo lo dejo acá, ¿viste? La dejo. Yo, incluso hoy día me sigo preguntando, ¿la dejo o no la dejo? Si la dejo, capaz que la mamá volvía y la encontraba, o capaz que no, capaz que se subieron al bondi y nunca sabían dónde la habían dejado. Bueno, me la llevé conmigo. Los tengo todos, los juguetitos. Eh, y los tengo acá en mi biblioteca, así que este juguete es una marca de mi viaje y sigue siendo un recordatorio de la infancia, ¿no? Le pido disculpas a ese niño si tal vez hice que no encontrara sus juguetes, pero encontrar los juguetes tal vez a encontrar también la infancia en otros. Nietzsche, el filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, decía que el ser humano tiene una serie de transformaciones, ¿no? En el libro Así habló Zaratustra, él dice, a grandes rasgos, que me disculpen los que se dedican a la filosofía, hay tres transformaciones, dice él, ¿no? El camello es el primer estado de transformación. El camello carga con agua, carga con su herencia, ¿no? Luego el ser humano se transforma y el camello se transforma en león, ¿no? Donde el león en su esplendor y en su calma se convierte en un cazador, en la jungla empieza a darse cuenta que puede cazar, ¿no? Dar vueltas, ¿viste? Pero no deja de ser un animal instintivo que no es capaz de razonar, sino de actuar por instinto, con maestría y con gracia, pero bajo la ley del instinto, ¿no? Y luego, la última transformación de la que habla Nietzsche, que yo creo que es la más importante, que es el niño, dice él, ¿no? El niño es el tercer estadio, que tal vez sea el juego, que tal vez sea el estado, ¿viste? Que para mí los niños son los grandes artistas. De hecho, hace poco publiqué un librito y el epígrafe del librito es Juana, que es la hija de uno de mis primos, que dijo una frase genial. Juana tiene 9 años y ella es una gran poeta, ¿no? Y el niño, entonces, decía Nietzsche, sea el estadio hacia el que tenemos que ir, ¿no? Porque la segunda anécdota, sumado a la mochilita que me encontré, es algo muy conmovedor que tuvo que ver hace poco con mi vieja. Mi vieja encontró un abriguito de cuando yo era chiquito, ¿no? Un abriguito tipo como un gamulán, ¿viste? Para los niños. Lo encontró, me dijo, mira lo que encontré. Esto estaba en una bolsa, ¿no? Allá arriba, en el armario. Y no va que lo abro y pongo la mano en el bolsillo y había un juguete, había un juguetito, había una pelotita de las de Coca-Cola de los 90, ¿te acordás? Y estaba este soldadito de plomo. Yo creo que, no sé si lloré o no, pero
¿Vos entendés que la última vez que había puesto ahí la mano a alguien había sido yo, probablemente? Con una manito así. Y puse ese juguete ahí y lo encontré en el abrigo. Y ahí me di cuenta que yo no me había traicionado a mí mismo cuando toqué el juguete. ¿Viste? Porque lo saco y digo, loco, Toda una franja enorme de tiempo sucedió en un segundo. estaba ahí. Y cuando vi el juguete, Lucas, yo vi pasar mi vida. Vi pasar mi vida. Y ahí me di cuenta que yo no me quería traicionar. Y que si se sentara acá el niño al que fui, probablemente yo le diga, ¿viste? O que él me diga, ¿y ¿Qué onda? en qué andaba? ¿Viste? Y yo, ¿Cuál es el nuevo desafío? claro, y yo, ¿viste? Le diga, mira, yo creo que hice lo que quise y lo que pude, porque todos hacemos lo que podemos. Eso es algo que me parece muy importante que lo menciones, que todos hacemos lo que podemos, con lo que tenemos. A veces hacemos más de lo que podemos, y eso es lo más valioso. A veces hacemos menos de lo que podemos, ¿no? A veces lastimamos a otros por esa manera de ser. Me ha pasado a mí. Pero cuando agarré el juguetito, viste, dije, bueno. Así que este juguetito, ¿eh? Es la fusión de una infancia con otra infancia, ¿no? Así que eso está ahí arriba de mi biblioteca, junto con otros objetos. Eso es lo que soy. Muchas gracias. Bueno, a vos, Lucas, por la invitación también. Sacaste un libro, ¿no? Sacó un libro, sí, hace poco. Es un libro que se publicó en Lima, en Perú, en el sello Alastor Editores. Es un libro que se llama Ejercicios Respiratorios, un librito de poemas y de dibujos. Dialogan ambos lenguajes. Como yo hago natación, creo que el ejercicio respiratorio es algo clave e importante en la vida. Así que sí, lo titulé así. ¿Está en venta? Está en venta. Lo presentamos este miércoles en Pivot, en Ortega y Gasset 1871, miércoles a las 7 de la tarde, pasó el chivo, y luego lo van a poder encontrar en librerías y bueno, también. Bueno, si llegan a querer comprarlo, van a tener un link abajo en la descripción. Bueno, muchas Al gracias. igual que si quieren formar parte o interiorizarse de los espacios, de Fermín también va a estar. Y si quieren aportar justamente a este camino de artista en el que estamos pasando, también van a tener un link abajo. No sé hace cuánto que estamos grabando, la verdad, fue esto increíble. Creo que estamos hasta para merendar y habíamos arrancado desayuno. Ahora hacemos un almuerzo. ¿Sí? Así que, nada, agradecerte nuevamente por este espacio, por este tiempo. Gracias a vos, Eh, a ustedes. y bueno, también a la persona o a las personas que se hayan quedado hasta el final, por dedicar justamente este espacio de educación, de nutrición y también de filosofar un poco del arte y de ciertas creencias, tabús, miedos que uno a veces no sabe cómo ponerles una respuesta. Y a veces no hace falta tener que tener esa respuesta puntual, ¿no? No, a veces es importante, viste, decir no sé. No sé. Y ahora sí me dirijo a la audiencia, a nuestros televidentes, para decirles, chicos, cuidado con el arte, ponete un busito. Cuidado con el arte. Bueno, muchas gracias. A vos, querido. A vos. Qué grande.